Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Pues nuevamente una semana más, un personaje más en este podcast llamado Desde la Tercera Cuerda. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro, y el día de hoy vamos a platicar con un artista visual. Tiene más de 20 años dándole al arte y su nombre como tal es Clandestino, así que lo vamos a dejar que él se presente. Mejor, Clandestino, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis, gracias por la invitación. Y bueno, pues Clandestino es un personaje que surge a partir del arte, un poco buscando estas inquietudes de crear nuevas expectativas, creando un taller que se llama el Taller de la Gráfica Clandestina. Y partiendo de ese taller, se inició un personaje que buscaba un poco borrar la imagen del ego artístico, por llamarle así, y al mismo tiempo pues buscar que las firmas que aparecen a veces en las imágenes, en las pinturas, en el dibujo, pues dejaran de tener esa importancia para el mismo artista y ese artista se convirtiera o portara una máscara y esa máscara lo convirtiera en un clandestino. De ahí entonces la frase esta de todos somos clandestinos. Y Clandestino está peleado con su alter ego Alejandro Pérez Cruz. ¿Se llevan bien? ¿Cómo la llevan? Curiosamente, pues sí, a veces podría sonar que Alejandro a veces es como el gestor de todo esto, pero en el camino Clandestino ha tomado como una posición también bastante importante. O curiosamente en algún momento hasta ha borrado prácticamente al personaje. De, ahora es el personaje Alejandro Pérez Cruz y no Clandestino, ¿no? Ha sido al revés un poco. Como anécdota, ¿no? Recuerdo que me invitaron a una presentación en Casa Talavera para presentar a otros clandestinos que son los que hacen las pegatinas o el sticker en la calle y que no son conocidos, entonces me pidieron que moderara la mesa, pero invitan a Alejandro Pérez Cruz como académico a presentar, a ser el moderador. Pero al mismo tiempo le hablan a Clandestino para que esté presente también como otro personaje que forma parte de, y justo pues le da fruto o le da razón a toda esta existencia de Clandestino. En esa nueva presentación están conviviendo los dos personajes, al mismo tiempo que está Clandestino a un lado de mí, que viene siendo otro personaje más que era otro artista invitado. Al mismo tiempo estaba Alejandro Pérez Cruz moderando esta mesa. Entonces ya empieza a tener como ese sentido también dentro del medio cultural. Oye, tienes 25 años tienes más de 25 años en el mundo del arte. ¿De dónde eres originario? Tengo entendido que eres originario de Ciudad Neza. Si es así, ¿cómo un niño de Ciudad Neza decide irse por este lado del arte? Nací justamente en lo que es el centro de Ciudad Nezahualcóyotl y me tocó prácticamente vivir toda esta experiencia de una ciudad que se estaba construyendo, que es un poco el tema también de todo mi trabajo gráfico, ¿no? Que tiene que ver con esta construcción de las ciudades y de las propias personas. Nací en 1966 en Ciudad Nezahualcóyotl, me empecé a formar aquí educativamente, gracias a que, aunque mis papás humildemente no tenían los recursos, como mucha gente de la que llegó de fuera, venían de Puebla, venían de Veracruz, de Michoacán, de muchas partes de la República, y llegaban aquí y empezaban pues a fundar prácticamente esta ciudad que no tenía mucho que se había fundado en 1963, se fundó como ciudad y que antiguamente pues era, bueno, no antiguamente, justo en ese momento, en esa década, aún pertenecía o seguía perteneciendo al municipio de Chimalhuacán. Ya al momento que se separa, pues empieza a crearse y a gestarse algo distinto. Yo crecí junto con mi papá, que era un maestro albañil, construyendo casas, y gracias justo a esa educación que tuve de que mi papá, a pesar de que nos traía pegando tabique de aquí para allá,
nos orientó hacia qué deberíamos de estudiar, ¿no? Así terminé la primaria, secundaria, empecé a estudiar en el CCH, que acaba de cumplir 50 años de existir prácticamente el CCH. Estuve en el CCH Oriente, y ahí pues me alimenté muchísimo de toda esta cuestión social, de lucha social. En fin, eran como los momentos revolucionarios en América Latina. Y tienes como ese ánimo también, como de tener una participación en ese sentido. Luego, pues por haceres del destino, mi camino iba justo hacia la ciencia, curiosamente, y me metí a estudiar química, bueno, como químico farmacobiólogo, y me toca el terremoto del 85, el terremoto del 85, que es un momento histórico bastante importante en México. Repartía yo periódico en bicicleta en el centro de la ciudad, principalmente en la colonia San Rafael en ese momento. Y cuando iba yo saliendo prácticamente de allá para Ciudad Nezahualcóyotl, me topo con el terremoto a la altura de la Lagunilla, y tal vez el miedo o el temor o todo lo que estaba sucediendo en ese momento, porque era muy, muy impresionante lo que estaba sucediendo: polvo, explosiones, fuego, en fin, una serie de cosas que sucedían a esa altura prácticamente de lo que es la Lagunilla, Tepito. Pues yo me metí entre las calles en la bicicleta, tratando de huir prácticamente de todo eso. Y algo que yo no conocía, y que tal vez pues es lo que marca prácticamente todo mi camino en el arte, es que justo voy a dar a la calle del Carmen, que tenía algunas derrumbes ya en el camino, y voy a dar a la calle de Moneda, y al dar vuelta en la calle de Moneda me topo con la Academia de San Carlos. Cuando voy a la Academia de San Carlos, de entrada, pues para mí era una historia que pensé que ya no existía. Pensé que el museo de San Carlos, que está en Puente de Alvarado, era lo mismo. Y no, entonces ahí sucedió algo, tuve un choque emocional con esta imagen de San Carlos, que además desde muy chavo, pues siempre había buscado la manera de aprender dibujo, arte, pintura, en fin, tenía esa motivación, aunque nunca había encontrado el lugar. Obviamente, pues en Ciudad Nezahualcóyotl no existían esas posibilidades ni siquiera imaginadas, ¿no? Y cuando me topo con esto, me cuestioné muchísimo. Regresé como a los 2 meses después del terremoto, y me metí a preguntar, y estuve indagando, y de repente me dijeron: no, es que si tú quieres entrar, tienes que ir a estudiar a Xochimilco, que allá está la escuela, la licenciatura, si vienes del CCH. Pues le digo: oiga, pero yo estoy estudiando otra carrera. Y me dijeron: no, pues entonces tendrás que acabar esa carrera y después entrar a esta, ¿no? Pues bueno, hice algo que no, de lo cual no me arrepiento, ¿no? Porque de cierta manera me escudé en lo que en aquella época era la defensoría universitaria que se estaba plantando en CEU, y metí un recurso para cambiarme de carrera, aunque no existía ningún código en esa época, ninguna regla. Pues se estableció unas reglas a partir, no de mi caso, sino de muchos otros casos, en donde decidías cambiarte de carrera, de una carrera que ni siquiera era afín a lo que habías estudiado prácticamente en el último año en el CCH, y me dan el pase automático renuncio a la otra, y me dan el pase automático para entrar a la carrera de artes visuales en Xochimilco. Y así es como empiezo prácticamente la carrera en el arte, o entender un poco más todo este asunto que me inquietaba desde muy chavito, y empiezo a estudiar la carrera de artes visuales. Estamos hablando finales de los 80s. Cuando termino la carrera de artes visuales, tal vez por tanto que me gustaba, pues jamás me interesó averiguar qué calificaciones tenía o cómo iba, que me terminaron dando una beca, y me fui a estudiar pues un tiempo a Europa, a la Facultad de Bellas Artes de la Politécnica de Valencia, que es la FIN de San Carlos allá, la original. Y bueno, pues regresé con estas ideas distintas de lo que veía en Europa, además el reconocimiento de muchos museos, de visitar, no paraba de salir a algún otro país y cruzar, y bueno, pues demasiadas ideas, demasiadas imágenes, que cuando regreso acá, pues se plantea la idea de dar clases en la ENAP, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Me ofrecen la posibilidad de trabajar ahí, y desde entonces pues ya tengo, prácticamente voy a cumplir 30 años dando clases
en lo que era la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de Arte y Diseño. Te llevó pues un rato llegar a esta vocación, ¿no? Dio un giro inesperado, pero siento que así es el arte, cuando te toca o estás predestinado, hay algún momento que te ilumina y te dice el camino es por acá. Ahora volvamos al rollo de la lucha libre. Quisiera saber cuál fue tu primer vínculo con el deporte espectáculo, siendo de Ciudad Neza y ya contando un poquito este contexto, la historia de que tus padres llegaron a fundar. Así es la historia de mucha gente de Ciudad Neza, abuelos o gente que desafortunadamente hoy en día ya no está, pero queda el testimonio de hijos, ¿no? De tíos y demás. Y recuerdo en algún momento una charla con el Oriental, un luchador originario de esa entidad, que nos platicaba que surgió la Arena Azteca Budokán aun cuando ni siquiera el municipio se había fundado. Entonces quisiera saber cuál es tu primer vínculo que tuviste con la lucha libre. Justo hablando del Oriental, la arena que fundaron sus padres, pues era un sitio que era espectacular para un niño. Los niños, los 70s, pues teníamos un imaginario distinto al que tienen ahora los chavos. Primero porque no había televisión. La única televisión la tenía algún vecino y entonces de vez en cuando pues, te daba chance como de verla tipo cine, ¿no? Nosotros creábamos ciertos imaginarios para hacer cosas, divertirnos un poco. En realidad crecimos en la calle porque las casas en esa época no tenían barda y curiosamente se da todo un movimiento político porque pues es una ciudad nueva, es una ciudad que se puede controlar políticamente y la política de los presidentes, tanto presidente de la República como los gobernadores, como toda esta gente que en ese momento se dio, pues se aprovecharon mucho de toda la comunidad, ¿no? Como suele suceder, y le aportaban, sí, eso sí, le aportaban ciertas cosas que les inquietaban a todos los ciudadanos de Nesa, entre ellos pues crear un centro comercial que fue una gran Conasupo, que ahora es un centro pluricultural, y también crearon el Parque del Pueblo, y en el camino también estos empresarios empezaron a ver que había manera pues, de ganar un poco más, entonces abrieron cadenas de cines, que aunque ya existían 3 cines principales, que era el Cine Maravillas, el Cine Lago y el Cine Nezahualcóyotl, eran unos cines enormes, unos cines impresionantes, principalmente el Cine Lago, que es el que me quedaba más cerca. Y allí es en donde tengo como el primer encuentro con la lucha libre. Obviamente éramos fanáticos de la lucha libre desde chavitos, porque hay un deportivo que se llama Metropolitano, en la colonia metropolitana, la segunda sección, y ahí llegaban estos personajes como el Santo, Blue Demon, pues los de antaño prácticamente, y pues aunque a veces no podíamos entrar, pues estábamos ahí arriba de la barda mirándolos y pues emocionados de ver a los personajes, hasta que por azares del destino vino el Santo a presentar una película el Día del Niño en el 74. Allí en las escalinatas del Cine Lago estábamos formados, yo creo que calle y media de niños, porque el Santo, en una especie de nobleza que siempre agradezco, pues estoy ahí saludando a cada niño de mano. Y entonces, pues llegué con el Santo y de lo que yo me acuerdo, tal vez igual yo me he reinventado esa historia, pero de lo que yo me acuerdo es que me dijo, usted se debe de portar bien, chamaco, y me agarró de la cabeza, ¿no? Entonces ese personaje enmascarado, con esa máscara, o sea, se me quedó marcado todo el tiempo, ¿no? Y hay cuestiones, como dices tú, tarde o temprano llegas, o tarde o temprano te vuelves a enfrentar o confrontar con estas ideas o con estos sueños o con estas posibilidades, ¿no? Ese es mi primer encuentro con la lucha libre, de una presencia misma de un personaje que para nosotros era pues un héroe, ¿no? Prácticamente, el Santo, que además la película que estaba presentando era Santo contra las mujeres lobo, ¿no? Entonces, pues era emocionante, ¿no? Esa es una. Y la otra, justo, ahorita que mencionaste al Oriental, en la arena, Budoka, pues éramos prácticamente vecinos, entonces nos la pasábamos prácticamente ahí, era una vecindad, era un sitio que era como un rodeo, ¿no? Y alrededor vivían todos estos personajes y pues en los fines de semana o entre semana organizaban sus
lucha libre, con personajes que nacían prácticamente o que nacieron prácticamente ahí. Es una familia de luchadores desde hace, pues desde entonces y desde más atrás, digamos, como él mismo lo dice. Su familia llegó antes de que Ciudad Nezahualcóyotl fuera Nezahualcóyotl y tienen una historia impresionante, ¿no? A veces, casualmente, mi familia se dedica a vender carnitas, tacos, y casualmente el oriental viene aquí, casualmente la mamá, que en paz descanse, a veces me encontraba o algo y siempre era muy amable de agarrarme del brazo y saludarme con un abrazo muy amable, ¿no? La güera, ¿no? Y siempre, pues te quedan como buenos recuerdos de todo eso, porque pues crecimos prácticamente en esa zona y crecimos con todo este imaginario y con toda esta realidad también social, que es lo que nos forma. Mucha gente me dice, oye, ¿por qué vives en esa? ¿Por qué no vives en otro lado? Si eres un artista, que estás aquí, que estás allá, ¿por qué no te quedaste a vivir en Europa? ¿Por qué no vives en la Condesa o en la Roma? Pues porque no encuentro ahí nada de eso. O sea, prácticamente Ciudad Nezahualcóyotl me ha dado todo este imaginario para crear y para recrear mi propio entorno. Y la verdad es que por eso sigo aquí, no me he ido. Ya llegaremos justo a la parte de la chamba y este contexto que rodea al clandestino, pero antes de llegar a eso quisiera platicar acerca de este taller de imagen del rinoceronte y luego el taller de arte contemporáneo y ahora, o no, desconozco cuánto tenga este taller gráfica actual. Quisiera que nos dieras un breve contexto de estos talleres y al mismo tiempo si estos han generado trabajos con la temática de la lucha libre. Pues la lucha libre es un tema exquisito y es un tema que da para mucho todavía, ¿no? Justo si hablamos del Faro de Oriente, me tocó estar el día que se inauguró ahí con toda esta gente de cultura que estuvo en esa época. Pues en algún momento nos invitaron allá a trabajar en una carpeta por el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, con artistas como Demian Flores, varios artistas, ¿no? Doctor Lacra, en fin, personajes del arte también. Y se hizo una carpeta sobre la lucha libre, que la idea nació a partir justo de que la empresa que imprimía los carteles donó todos los clichés con los que hacía sus carteles, los donó al Faro de Oriente. Y entonces con todo eso había que recrear una obra artística a partir de los sellos que había donado esta empresa, que desapareció, por cierto. Allí es otro reencuentro con la lucha libre. Curiosamente, después de esa carpeta, yo me enfermé, tuve un problema de estrés, prácticamente me tiró, me alejó como medio año prácticamente de todo, hasta de dar clases. Y justo cuando sucede eso es que decido hacer ejercicio a partir de la lucha libre. Entonces me meto a practicar un poco la lucha libre, a generar un poco como una inercia de mejorar mi físico y también pues como tener más temple mental en ese sentido. Y así es, casi en ese momento es que nace el enmascarado clandestino, porque le piden que presente o le piden a Alejandro que presente una carpeta sobre lucha libre. Y en ese momento que me piden eso, yo decido montar ya el personaje de clandestino. Los talleres que tú mencionas, bueno, Gráfica Actual ha existido desde 1993, febrero de 1993. Es un taller que surgió en la ENAP y que prácticamente pues, le ha dado la vuelta al mundo haciendo exposiciones. Es un taller que no existe físicamente, es un taller prácticamente que se planta donde puede hacer algo. Entonces, por eso la participación de Gráfica Actual ha estado en tanto institucional como talleres particulares, en fin, o sea, se ha movido de muchas maneras, ¿no? Y ha creado como toda una dinámica en el sentido de no tener también, o de no crear un coleccionismo. No le interesa al taller de Gráfica Actual tener un coleccionismo, sino más bien crear posibilidades para que artistas muy jóvenes puedan generar gráfica o arte dentro de ese espacio o en donde esté la posibilidad y apoyarlos. Para eso surgió el taller de Gráfica Actual. Curiosamente, el término de Gráfica Actual pues le empezó a dar como un contexto a muchas otras cosas en los 90s.
y eso le da pues al término prácticamente de lo que es la gráfica contemporánea, porque al permitirse todo, empieza a mezclar, a hibridar, a hacer cualquier cantidad de posibilidades de experimentación en el arte, que trata de siempre estarla justificando con todos los conceptos que pueden existir o inventarlos, ¿no? Prácticamente. Los otros talleres, como la imagen de rinoceronte, que es un taller de Humberto Valdés que está en Tlalpan, surgió en algún momento, no tienen, prácticamente creo que acaban de cumplir 14 años o 15 años, pues un taller. Humberto Valdés fue mi alumno en la Academia de San Carlos hace como 20 años. Entonces Humberto Valdés tiene una capacidad poco ansiosa, ¿no? Todo el tiempo está haciendo demasiadas cosas y es contratado por el INBA y el INBA le permite, le da un espacio y en ese espacio empieza a crear todo un concepto para educar a los más jóvenes y los más jóvenes, o sea, a los niños, empezando por los niños. Es un taller que ha dejado una huella bastante importante ahí en Tlalpan, en el centro de Tlalpan, porque prácticamente atiende a un poco más de 200 niños cada semana y no es gratuito, no les cobran y pues ha tenido una dinámica de compartir de aquí para allá, en fin, fuera de México, estando en México, en fin. Y en algún momento a Humberto se le ocurrió también crear una dinámica de invitar a muchos talleres. Y de ahí que surgió un proyecto que se llamaba Tiro de Fuego, encuentro de talleres de gráfica nacional. Me tocó prácticamente apoyarlos con un apoyo del FONCA para generar un catálogo y pues algún documento bastante importante sobre la gráfica en México, donde mucha de la obra que podrías ver ahí en ese catálogo tiene obras sobre la lucha libre. De ahí que el interés de los chavos, de los muy jóvenes, pues sigue siendo la lucha libre. Nuevamente tal vez ya con el personaje ya muy bien plantado, la Ibero me ha invitado a presentar un par de libros sobre la lucha libre. Hay uno que tengo aquí a la mano de Ricardo Guzmán Wolfer, que se llama Lucha Libre sin límite de sangre, que es un libro. Ricardo Guzmán es un abogado, un licenciado, un juez, que curiosamente le gusta mucho la cultura popular y ha generado una serie de libros alrededor de personajes vampirescos y sobre la lucha libre y en fin, muy buen escritor, por cierto. Y me invitan a presentar el libro ya con la máscara de clandestino y así es como se va dando como toda esta cuestión pues de presentar carpetas. La última que me invitaron fue crear una carpeta de 30 imágenes que se llama Las leyendas del ring contra el coronavirus asesino. Es una carpeta que tiene 30 imágenes, que es pues una carpeta de colección. Prácticamente no, de hecho no está ni a la venta, ¿no? Se hizo un poco para apoyar también a los luchadores, porque pues en esta situación de pandemia pues no hay posibilidad. Bueno, hasta hace muy poco que esta empresa, bueno, algunas empresas están saliendo a hacer espectáculo, pero la verdad es que es muy, muy complicado. Y entonces con estas carpetas que eran de colección, pues se apoyó un poco a los luchadores muy mayores, al matemático, a Super Muñeco, en fin. Curiosamente se dio toda una dinámica de exposiciones, de presentaciones, justo en este momento de pandemia, ¿no? Entrevistas, por ahí tuve una participación con Super Muñeco en alguna presentación virtual. Pues quieras o no, sin estar como metido prácticamente en el medio de la lucha libre, me ha tocado estar como compartiendo muchas cosas con la lucha libre. Aparte de estos talleres, ¿has podido darle la vuelta al país, no? Veía ahí chamba en Puebla, en Tlaxcala, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, ¿quién más? Cancún, Guanajuato, Michoacán, por mencionar algunos. Sé que también estuviste dando clases en Alemania, España y Ecuador y que la obra ha rolado en diferentes partes del mundo. Y en ese sentido quisiera preguntarte, Pues sí. ¿cuál ha sido la retroalimentación de gente que completamente desconocen el rollo de la lucha libre y cómo se maneja en México acerca de la obra en general, pero
evidentemente relacionada con este deporte. El arte tiene, ya sabes que es un poco elitista, mucho elitista, ¿no? Y prácticamente todo lo que se pueda producir en obra relacionada con lo popular, pues es prácticamente no va a entrar a una galería, no va a entrar a las galerías, entre comillas, oficiales. En México, yo creo que no existe un verdadero mercado de arte. Prácticamente hay 4 o 5 galerías que mueven algunos artistas que hacen lo que les piden, aunque ellos digan que no, pero así es, ¿no? Lo interesante o lo curioso es cuando sales fuera de México. Y cuando sales fuera de México y llevas como todo este material, te lo piden, lo buscan. Hay un mercado impresionante fuera de México y hay una especie de, no sé si de moda, pero tiene muchísimos años esto, desde que estuve en los 90 por Europa y muchos años después que he estado regresando varias veces, te das cuenta de cómo la cultura mexicana, o la cultura también mexicana, pero del lado popular, es muy bien recibida. Bueno, y no se diga el arte de la gráfica, del grabado, no sé si has rastreado por ahí, pero es multipremiada. De los mexicanos les va muy bien en cualquier parte de Europa, y ahora mucho del lado exsocialista les va bastante bien, les gusta muchísimo todo este imaginario mexicano, y ese imaginario pues está repleto de toda esta información, de todo esto de lo popular, ¿no? Del juguete, de la lucha libre, en fin, va muy bien, ¿no? Imagínate que en ocasiones cuando he ido nada más o a presentar algo o a hacer algo, de repente me he llevado pues, máscaras, obviamente me llevo máscaras, me llevo bolsas del mandado, me llevo cosas que son muy populares, y las máscaras, bueno, se las pelean, dicen, oye, ¿y a mí por qué no me regalaste? ¿Y a mí por qué esto, no? Que además las regalo porque son como llaves, yo digo, son llaves, o sea, tú llegas, regalas algo así y tienes una semana comida, ¿no? O sea, te van a invitar a comer aquí y allá, o sea, siempre va a haber como esta cordialidad, por cierto, ¿no? Y si llevas arte que tenga relación con eso, mejor aún, mejor aún. Yo no me dedico prácticamente a hacer obra con la lucha libre, pero me gusta mucho cuando me invitan a participar de esta manera. Mi trabajo es un poco como de un carácter, es un poco más anguloso, más fuerte o más crítico de cierta manera socialmente. Y igual, o sea, no sé por qué, pero en México ese tipo de arte no encaja, y en Europa encaja bastante bien. En Medio Oriente no se diga, ¿eh? Es algo raro, bastante raro, pero me inquieta porque además siempre están en lucha, siempre tienen guerra, siempre tienen cualquier situación. En un momento estaba yo presentando en Argelia una exposición que tenía que ver justo con lo de ruido, de cierta manera, y la galería que estaba, bueno, que era de un préstamo hacia el Consulado de México, a media calle hubo una explosión de un coche bomba, ¿no? Y entonces fue así como no, pues es que lo relacionaron, no sé cómo relacionaron la gente relaciona las cosas luego, la imagen de lo de ruido del artista mexicano y la explosión, una serie de situaciones bastante extrañas ahí que te vas enfrentando. Bueno, que siempre son muy emocionantes cuando estás fuera de México, todo este tipo de cosas. Lo mencionabas hace un momento, No sé si contesté. acerca de, sí, claro, y lo que mencionabas hace un momento era que te gustaba trabajar con lo cotidiano, ¿no? Con este contexto, con tal vez lo tangible para la gente que no está tan clavada en el rollo del arte y tan en este rollo elitista. Quisiera saber en ese sentido, ¿qué de esto es lo que más refleja tu obra, de lo cotidiano, de lo tangible? Mi trabajo, como lo contaba desde el principio, pues tiene que ver con un reflejo de lo que veo, todo lo que está allá afuera, ¿no? Pues vas creciendo con una ciudad que va creciendo contigo, que va construyendo sus bardas, sus puertas, que se va cerrando prácticamente y que al final termina en un castillo, en lo que conocemos como castillos, que son unas varillas que quedan al final de una construcción. Y todas las casas, casi en una buena parte, en una buena época, pues eran casas que no estaban repelladas, ¿no? Que eran solamente el tabique, y eso daba un reflejo de que era una casa que estaba en construcción. O sea, un término que uso mucho en todo mi trabajo es el término de obra negra.
el término del albañil que dice es que tu casa está en obra negra, se sigue construyendo. Para los arquitectos es un término un poco, para ellos, más elegante, que le llaman obra gris, pero no deja de ser esa construcción que está todavía en proceso. Entonces, yo lo empecé a asociar un poco, para hablar un poco del cotidiano, lo empecé a asociar justo con lo que sucedía en mi casa. Si todo lo que es mi cotidiano es esta construcción que está ahí, es que yo me estoy construyendo con la misma casa al mismo tiempo. Entonces, si yo me estoy construyendo con la misma casa, ¿por qué mi papá dejaba esas varillas ahí? Hasta el día que le pregunté y me dijo, bueno, es que esas varillas las estoy dejando justo porque cuando tú crezcas, de ahí vas a amarrar tus otras varillas y vas a construir tu casa. Entonces, esta construcción que va hacia arriba siempre, pues yo decía, claro, pues uno mismo está creciendo y se está construyendo de la misma manera. El ser humano es un ser inacabado, un ser que se sigue construyendo diario. Entonces es una obra negra. Y entonces ese reflejo de la obra negra se empieza a mostrar a través de los años en mi trabajo. Primero la cuestión de lo de ruido, de la construcción, de las construcciones que se hacen utilizando los cimientos de la civilización, de una civilización anterior. Pensemos en los aztecas y cómo se construye una ciudad encima de una civilización como los aztecas. Y luego, pues esta seguramente va a caer en algún momento y se va a construir otra ciudad encima de esto, ¿no? Esta construcción que siempre es inacabada, otra vez el asunto de la obra negra, que se sigue construyendo y construyendo, y que curiosamente en el pensamiento del ser humano o del pensamiento histórico, pues no nos ha llevado a nada, simplemente nos seguimos autodestruyendo, ¿no? Y construyéndonos nuevamente, ¿no? Eso es lo que aparece prácticamente en mi trabajo, obviamente con un reflejo de todo lo que veo en la calle, ¿no? A veces es mi rostro, he tomado un poco de referencia mi rostro como un autorretrato que está reflejando prácticamente lo que ve en su cabeza, como una especie de tocado en mi cabeza, que se ve el caos, el desorden, y en algunas otras piezas ya empieza a tener como un orden, ya como construcciones acabadas, como edificios en construcción, o como imágenes que son más melancólicas o más evocativas a una ciudad que es ideal, ¿no? De cierta manera. Entonces mi trabajo tiene que ver mucho con la ciudad, mostrar la ciudad en un imaginario muy personal, ¿no? Que desearía prácticamente que no existiera o que existiera, ¿no? De cierta manera. Así es un poco el trabajo que hago sobre obra negra. Y a veces pues juego mucho con este asunto de la imagen personal, de la imagen que se construye a partir del ser o de mi propio ser. Pues bastante chida, me parece poética, me parece pues constante esta analogía que evoca a tu trabajo. Ahora, volviendo un poco al rollo de tu diseño, de tu personaje, de tu tapa, ha venido evolucionando, por lo pronto yo así lo veo. Empezaste con una tapa negra, simplemente con un antifaz, después se cambió, creo, el antifaz cambió a rojo. Después empezaron a aparecer dos letras C, me parece, en la frente, y unas grecas a los costados. La máscara fue cambiando de color, claro. Ya fue azul. También el mismo contorno, iban cambiando de colores. Y hay diferentes tapas. Esto se fue dando en algunos momentos específicos. ¿Tú crees que tal vez vino esta evolución con tu obra o no necesariamente, tal vez con momentos que ibas viviendo, que iba aconteciendo? Sí, bueno, la imagen de la máscara era negra totalmente, ¿no? No tiene los símbolos, no tiene el símbolo acá arriba, solamente es el antifaz, es totalmente negra, no tiene tampoco el bigote, ¿no? Es abierta. Esta fue digamos que la primera máscara oficial, digamos, ¿no? de clandestino. Me la hicieron los de Deportes Martínez. La idea fue justo por la admiración que le tenía al solitario, al enmascarado del solitario. Este luchador, que además era un buen luchador, pues me gustaba mucho el antifaz del solitario y le metí un poco este detalle en los bajando de los ojos,
Y jugando un poquito con ese mismo diseño fue que surgió el que tienen en la cabeza. Se fue modificando prácticamente, pues, como dices, en colores, ya con otro tipo de telas. La idea de esto tiene que ver un poco con mi cura que tiene, que te mencionaba del estrés, porque lo que sucedió con el estrés es que me dio mucha ansiedad. Entonces, una terapia que llevé de tipo oriental me hacía un poco como sentir que si yo tocaba un poco aquí y me daba, es un método que se llama tapping o de liberación emocional, que si me tocaba en esta parte de la frente, me generaba como una tranquilidad cuando tenía mucha ansiedad. Entonces surgió un poco desde ahí, un poco como tocarme aquí, ¿no? Justo en ese símbolo. Y la máscara me ayudó, por eso agradezco mucho que apareciera Clandestino. Es un personaje que me permitió incluso como controlar también la ansiedad. Gracias a eso, como tener en el propio rostro la posibilidad de mi cura bueno, de control de la ansiedad, porque en realidad no hay una cura para eso. Así es como se va dando. Luego surgió, pues un poco como, no para borrar la idea de que fuera el antifaz del solitario, como una representación, y entonces ya hice un diseño personal que, pues es que tiene que ver mucho un poco con mi característica física, o sea, el bigote, un poco, pienso yo que esto es una especie, había tratado de encontrar como una razón, y en realidad es como una lágrima, es una especie como de una extraña melancolía que me cargo, y nuevamente otra vez con el asunto de la ansiedad, y pues crearle como este tocado de cierta manera, ¿no? Que me gustó muchísimo, juega muy bien, es una máscara tipo, mmm, diría yo, alguien me decía que parecía como un casco romano, de la época romana, ¿no? Así, que parecía una máscara, un casco, ¿no? De protección de los romanos. Y pues, no sé, me gustó muchísimo este diseño. Sí, se me hace un diseño clásico de No, luchadores de antaño. bueno, además me gusta mucho eso, porque ya ves que ahora hay, pues, máscaras exuberantes, ¿no? Prácticamente. Y luego, pues, surgió también la idea de que, pues, ya fuera cerrada, ¿no? Ya no tuviera la barba salida, y entonces pues, surgió esta. Diferentes etapas, diferentes momentos. Supongo yo Sí, que tienes exacto. alguna de las suertes, supongo yo también que tienes esta abierta para los eventos de cóctel, algunas más elegantes. Sí, claro, hay unas muy, bueno, hay unas muy elegantes, ¿no? En realidad está la que estás con la banda y pues a veces voy con los grafiteros, los compañeros grafiteros. Pues está esta que es el paliacate prácticamente, ¿no? Tradicional de los chavos. Y hay una, bueno, pues una totalmente la universitaria. Bueno, está la que es muy elegante, ¿no? Es una tela terciopelada. Y a veces cuando a mí me toca estar en exámenes de grado de la UNAM, y a veces los chavos, pues, me tienen mucha admiración también a Clandestino. Y pues nos llevamos la que es totalmente los colores universitarios, azul y dorado. Entonces hay variantes de todo esto, ¿no? Sí, o sea, soy un apasionado, ¿no? De las máscaras. Digo, tengo una colección de máscaras de Clandestino, aparte de las otras máscaras que de repente logro conseguir de algún luchador. Y ahora que están de moda hasta los tapabocas, ¿no? Vi que hay unos también, unos ¿No? tapabocas del clandestino también. Sí, 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 hay, Oye, ya sí, que bueno, estamos en esta emoción, en este sentir, quisiera aprovechar el mismo para preguntarte para ti qué significa la lucha libre. la lucha libre es una cuestión que tiene que ver mucho con la sociedad, ¿no? Pienso mucho en esta cuestión que me pasó justo de sufrir pues una conmoción en relación con el estrés, tanto trabajo, y en esa vida tan cotidiana y tan rutinaria que tiene cada uno de los ciudadanos de esta ciudad, pues te va llevando prácticamente pues a irte enfrentando en el camino a una lucha. La lucha libre es un poco, yo lo asocio, lo asocio, ¿no? Mucho, más aún cuando después de que ya pasaste toda la semana de ir
y venir a CEU, regresar o ir a San Carlos, regresar, el trabajo, el encuentro, te subes al metro, ves broncas, tratas de evitarlas, o sea, todo el tiempo estás tenso, todo el tiempo hay una tensión. Y el viernes decides ir a la lucha libre. Y cuando llegas a la lucha libre, vamos a pensar la Arena México. Tú sabes, tú has ido, ¿no? Que desde que entras por Fray Servando, ya vas entrando, o bueno, bueno, que ahí se divide, ¿no? Pero entras, ya están los puestos, ya está el que vende tacos, ya está el que vende esto, ya está y el que vende una y otro puesto, playeras, máscaras, 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 hasta que llegues a la taquilla. Cuando llegas a la taquilla, ya llevas una máscara, ya te compras una playera, ya te compraste una máscara, es más, ya la llevas puesta. Y entonces la lucha libre, que es ese cotidiano, o sea, ya cuando llegas a la lucha libre, en realidad no vas a ver a los luchadores porque además la mayoría de la gente compra en general, ¿no? Entonces estás hasta arriba y no ves unos monitos que se están moviendo ahí en el ring, ¿no? Y cuando ya estás justo en esa emoción de ya tienes tu boleto, ya estás entrando y ya vas con tu máscara, ya eres entonces tú el luchador. Es el luchador que toda la semana estuvo trabajando, estuvo tenso, estuvo con ganas de golpear a alguien en el metro porque lo molestó, con ganas de empujar a alguien, en fin, vas y descargas toda tu energía porque al final no terminas peleándote con los luchadores, bueno, gritándoles a los luchadores, sino terminas gritándole al que tienes a un lado de la butaca. Entonces, la verdadera lucha libre, ¿no? En ese sentido es esa, ¿no? En donde ya llegas y descargas como toda esta adrenalina que traes de toda la semana. Y eso te da como tu propia lucha, ¿no? Es tu propia lucha de cierta manera. Llegas y le gritas al vecino y el vecino no te va a agredir más allá porque solamente te va a decir una grosería y tú le vas a decir otra porque le va a los rudos o porque le va a los técnicos o porque le va a un luchador en particular. Y como sea, en realidad tú eres el luchador. Tú eres ese luchador. Y ya cuando sales de ahí, bueno, ya sales y te relajas, te tomas una chela y te vas a tu casa y descansas el fin de semana. Y el lunes nuevamente regresas a la lucha diaria, ¿no? Entonces, para mí la lucha libre es eso. Y obviamente somos fans, somos fanáticos de la lucha libre. No digo que toda la sociedad mexicana sea fanática, pero a mí me encanta, ¿no? A mí me encanta en ese sentido estar ahí con esta otra lucha personal. Tú que estás involucrado en este mundo del arte, seguramente te ha tocado ver a muchísima gente que trabaja con el tema. ¿Hay alguno en particular que te guste? No necesariamente grabado, tal vez escritura, tal vez fotografía. Bueno, pues te mencionaba aquí a Ricardo Guzmán Wolfer, que escribió, te digo, este libro, ¿no? De Lucha Libre sin límite de sangre. Él es un muy buen escritor de historias de ciencia ficción prácticamente. Es curioso porque, te digo, es un juez que tú lo ves en ese porte de personaje jurídico, ¿no? Y no te lo imaginas en la lucha libre. Y volvemos otra vez a este asunto de las luchas personales, ¿no? Pero se puso a escribir este libro que es una maravilla, además de historia, hablando justo de la lucha libre que dejó de ser, esa lucha libre que dejó de ser porque la imagen era un poco pues extravagante para los televidentes y que es la lucha libre donde había sangre y que dejó de existir en la televisión justo porque era como un mal ejemplo para los chavos, ¿no? Pero pues que era la más emocionante de cierta manera, ¿no? No dejaba de ser un espectáculo un poco más honesto, más real de cierta manera. Este para mí es un personaje, Ricardo. Hay otro amigo que es un poeta, Tal vez Daniel Telles. Daniel Telles, extraordinario también. O sea, es una poesía, a veces pienso que podría tener como una especie de, en algunos párrafos, como metalenguaje, pero es un personaje también que además, no sé, pero él mismo asegura que tiene una credencial y que fue luchador, que fue un luchador enmascarado y que era muy cercano al Hijo del Santo.
Entonces, pues es cuestión como de rastrear por ahí, pero nunca ha querido decirme qué personaje era, ¿no? Sí, sí, alguna vez platiqué con él, me contó esa historia, pero también fue difícil sacarle esa Sí, información. Oye, a manera ya de ir cerrando esta charla, ¿en qué estás trabajando actualmente y qué es lo que viene en este mood donde todo es virtual y donde todo es a través de una pantalla? bueno, pues del lado del arte estoy trabajando en una serie actualmente que es un poco una combinación entre mi trabajo de la gráfica y pintura, combinando un poco la pintura y la gráfica, en formatos que van de 1.20 a 1.50, ¿no? De cuadros prácticamente ya montados ya no como gráfica impresa, sino ya como trabajos más multidisciplinarios, digamos, ¿no? Y que tienen que ver justo un poco con el gesto, ¿no? Quería hablar mucho del dibujo, quería hablar mucho ahora eh, del trabajo del cuerpo sobre el lienzo o sobre el soporte rígido, ¿no? De extenderme con el dibujo, ¿no? Que fueran formatos grandes para poderlo hacer y menos, un poco más gestuales, menos figurativos. Y pues ando con esa idea, ¿no? Un poco tal vez lo mismo, este encierro nos ha provocado como tratar de descargar en algo, ¿no? Todo esto que traemos ahí atorado emotivamente por el encierro. Y además, pues todas las cosas que están sucediendo, de amigos que han fallecido, compañeros artistas que han fallecido, familiares, en fin, pues sí andas con una carga muy fuerte ahí. Entonces, un poco creo que el arte también es una especie de terapia que te permite descargar como todas estas emociones atoradas, ¿no? Eso es por un lado. Y por el lado académico, pues es complejo, es muy complejo. El próximo jueves tengo una plática con los maestros de la Escuela de Bellas Artes de Toluca, que me invitaron a dar una charla un poco anecdótica de cómo he llevado prácticamente mis clases de taller en la Academia de San Carlos, porque pues prácticamente la Academia de San Carlos está cerrada, todo está cerrado en la UNAM, y pues todo ha sido virtual. Y esta virtualidad pues obviamente es muy compleja, no, apenas estamos encontrando como los canales para dar una clase que no suene a cositas, a dar un curso ahí medio raro de técnicas, sino más bien que sea algo muy formal y muy, pues que deje una constancia y un aprendizaje también para los alumnos. Y las cosas van a seguir así, por lo que veo. No creo que cambie, por lo menos este año no creo que cambie. Y eso es del lado académico. Y pues bueno, proyectos de exposición, hay un proyecto en pie para ir a Portugal, cuando sea posible. Ahí se quedó atorado el año pasado, pues sigue en pie, cuando menos no me han dicho que no, y sigue en pie para presentar una exposición allá, que me gustaría mucho ir también. Entonces también es un poco eso, ¿no? Y bueno, pues proyectos de cursos, en fin, pues se van dando muchas cosas. Este año ha empezado bastante bien, digamos, Oye, para la gente para dar cursos que quiera estar como al tanto del próximo trabajo de clandestino o incluso ver si existe la posibilidad de tomar alguno de estos clases o ver alguna galería virtual, ¿cómo estás en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales en Facebook estoy como Alejandro TGA Pérez Cruz. También estoy como clandestino. Hay otro perfil de Facebook como clandestino. Y regularmente pues ahí se sube como toda la información de cursos, exposiciones, eventos, participaciones de todo tipo. Y en Instagram pues estoy como Gráfica Actual. Ahí prácticamente le he dedicado un poquito, aunque se llama Gráfica Actual, se lo he dedicado más a clandestino. Pero también a veces subimos cosas, ¿no? Eventos que se van dando, ¿no? En relación a los dos personajes, ¿no? Y hay una página justo de Alejandro Pérez Cruz, bueno, aunque es universitaria, pero también ahí a veces se plantean pues todos los eventos que tengan relación conmigo, tanto de uno como del otro personaje, ¿no?
justo se llama así, bueno, es un blog, ¿no? Alejandro Pérez Cruz, de FAT UNAM, que es de la misma página de la universidad. Y bueno, como espero que en menos de 15 días ya esté en una página que me está trabajando unos buenos amigos que se dedican a esto, ya con la información dividida de tanto de Alejandro Pérez Cruz como de Clandestino o juntas, ¿no? Para que tengan prácticamente pues, una referencia más sobre mi trabajo, aunque pues bueno, hay una buena cantidad de páginas por ahí que muestran un poco de mi trabajo. También en YouTube hay una serie de videos también en relación tanto a mis pláticas como Alejandro Pérez Cruz o sobre Clandestino. A veces también me invitan a cuestiones académicas con la máscara, curiosamente, a dar pláticas sobre personajes del arte o sobre historia del arte. Y bueno, pues ahí están los documentos, se han ido registrando y se han ido subiendo también las redes, ¿no? Oye, Clandestino, algo más que haya quedado pendiente que tal vez no tuve la fortuna de preguntarte, pero tú creas que sea necesario mencionar. Pues justo, bueno, pues tener mucho ánimo, ¿no? En este momento con este asunto de la pandemia, que ha estado muy, muy difícil, muy complejo. Pues entender un poco la trascendencia de la gente que nos está dejando prácticamente. Y bueno, pues yo digo, si no obedecer las disposiciones que nos dan en el sentido estricto de lo que se pide, pues sí entender y razonar que lo importante es cuidarse, que lo importante es tener un cuidado en lo personal, independientemente si el otro no lo quiere hacer, ¿no? Lo más mínimo que uno puede hacer para protegerse al salir a la calle, ¿no? Y ya el año pasado a mí me tocó tener que me infectara por solo ir a comprar una regla al Lumen en el centro, y según mis datos o mis fechas coinciden con la infección que me dio. Y bueno, pues si no me fue muy severo, no significa que ya no me cuide. Sí hay que cuidarse muchísimo, y en ese sentido, más bien como mensaje, ¿no? de que hay que cuidarse mucho. Pues muy bien, esta tarde-noche estuvimos platicando con Clandestino. Alejandro Pérez Cruz tiene más de 25 años en el mundo del arte. Para ser exactos, en 2021 cumple 28 años, si está bien la suma. Y le agradecemos que se haya tomado un tiempo para platicarnos acerca del personaje y del trabajo que ha venido elaborando. Nos escuchamos a la próxima. Tengan muy buena tarde, muy buena noche, desde donde quiera que nos escuchen. Recuerden que estamos en las redes, en Twitter y en Instagram como @desde la 3 con número, desde la 3 cuerda. Nos escuchamos a la próxima. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro. Hasta luego. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores. Pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!